todos, hola a todas. Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión de Daring Cities. Es un placer tenerlos aquí. Hoy vamos a hablar un poco sobre las acciones climáticas basadas en datos para las finanzas, una perspectiva subnacional. Aquí tenemos gente de Europa, Latinoamérica. Bienvenidos, gente de Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Soy Daniela Torres, soy la moderadora de esta sesión hoy. Es un placer estar aquí con ustedes hablando de esta agenda de hoy. Vamos a comenzar con la bienvenida, una rápida introducción sobre esta sesión. Después vamos a tener la primera parte en la que vamos a discutir la acción climática basada en datos en las ciudades. Vamos a ver la experiencia de algunas ciudades diferentes, una en Europa, una en Estados Unidos. Dentro del contexto de la teoría a la práctica, también vamos a tener la segunda parte de discusión donde vamos a hablar sobre la financiación de la acción climática basada en datos, cómo colaborar para mejorar el impacto de este tipo de proyecto. Después vamos a tener tiempo para una sesión de preguntas. Vamos a hablar dentro del contexto de esta sesión y finalmente vamos a hacer algunas reflexiones finales sobre cómo hacer el upscaling para mejorar los proyectos basados en datos. Aquí algunas instrucciones rápidas para nuestra sesión hoy. Todos los participantes, todas las personas que están conectadas, están muteadas, están silenciadas por default, pero pueden abrir su micrófono si quieren enviar algún comentario, alguna pregunta. También lo podrán hacer en el chat o en el botón de Q&A en la plataforma. Queremos escuchar más de sus comentarios. También, como tenemos personas conectadas desde Latinoamérica y varios lugares, tenemos interpretación al español y al portugués en esta sesión. Muchas gracias al equipo de interpretación por estar aquí hoy en esta sesión. Y también queremos que participen, interactúen en nuestra sesión. Vamos a utilizar el Slido. Para tal, pueden utilizar el número 3340637 para entrar. Ese es el código. Vamos a empezar con una encuesta. Como decía, soy Daniela Torres, soy de ICLEI Europa y voy a ser la moderadora de esta sesión. Vamos a hacer una preparación rápida aquí para nuestra sesión. Empecemos con una encuesta, una pregunta en Slido. Queremos saber cómo se sienten hoy, cuál es el nivel de energía que tenemos hoy. Vamos a ver cuál es la pregunta que está en Slido, por favor. Tenemos participantes del Caribe también, acabo de ver. Muchas gracias. Bien, para empezar nuestra discusión hoy, ¿cuál es el nivel de energía que tenemos? Para algunas personas todavía es temprano, para otras ya pasó el almuerzo. Vamos a ver si necesitan café, si tienen la energía baja, alta, promedio. Algunos necesitan café. Yo pienso que voy a necesitar uno dentro de poco. Algunas personas dicen que tienen alto nivel de energía. Eso es muy bueno, especialmente los oradores que tienen un alto nivel de energía. Vamos a tratar de aumentar ese nivel de energía a lo largo de la sesión. Como les decía, estamos aquí algunos desde Alemania, pero también queremos escuchar las perspectivas del Caribe, Norteamérica, Sudamérica, Latinoamérica, en fin. Estamos con un nivel promedio de energía, diría, la mayoría. Así que ojalá terminemos con alto nivel de energía. Muchas gracias. Otra pregunta más que tenemos ahora para ustedes es, si ustedes nos podrían comentar, por favor, aquí en el Slido, de qué ciudad se están conectando. Queremos saber cuál es la diversidad, ¿no? ¿Cuántas ciudades están participando? Algunos en el norte de Europa, seguramente. También tenemos gente del Reino Unido. Acá veo Bristol, Freiburg, Bonn, Londres, Boston, Denver, San Pablo. Muy bien. Reykjavik también en Islandia. Tenemos un montón de ciudades diferentes de diferentes partes del mundo. Muy bueno. Muchas gracias por conectarse, especialmente las personas que se están conectando de las Américas. Hay algunos lugares en
en las Américas, donde es bastante temprano todavía, así que gracias por conectarse. Para las personas que están en Europa, también es un placer tenerlos aquí. Muy bien, vamos a la siguiente parte ahora. Vamos a empezar con el contenido per se. Ahora quiero pasarle la palabra a nuestro director asistente en ICLEI Europa, Ruud Schothoff. Le pasamos la palabra. Muchísimas gracias, Daniela. A ver si me escuchan bien. Gracias a todas las personas que están participando en esta sesión hoy. Gracias por conectarse desde diferentes lugares. Para algunas personas es bastante temprano, pero pienso que tendremos una sesión muy productiva hoy. En los últimos años hemos estado hablando mucho de este tópico, ¿no? De la acción climática basada en datos. Y esto es cada vez más importante, especialmente en momentos de crisis climática, de emergencia climática. Eso pide medidas más sólidas y también necesitamos datos que puedan utilizarse para tomar acción, básicamente. Nosotros organizamos una serie de oportunidades o sesiones de intercambio de conocimiento. Lo hemos hecho en los últimos años y ahora estamos también aliándonos a diferentes instituciones para hacerlo. Tenemos diferentes flujos de trabajo, por decirle así. Tenemos algunas herramientas. Mañana, de hecho, tenemos una sesión hablando de algunas de estas herramientas. Tenemos diferentes recursos para obtener datos, herramientas para que las ciudades puedan trabajar mejor con las acciones climáticas, para que puedan también mejorar sus informes. Otro flujo de trabajo es también el fondo de google.org. Es un esquema para promover esas acciones o esos proyectos con acciones basadas en datos. Tenemos algunas organizaciones sin fines de lucro que participan y otras de investigación, diferentes instituciones. Ya vamos a hablar un poco más sobre estas cuestiones. Nosotros notamos en nuestros proyectos que los proyectos basados en datos son innovadores, son tecnologías con el componente de datos que también traen las necesidades de diferentes partes interesadas. Entonces tenemos el sector académico, la sociedad, diferentes organizaciones, organizaciones de tecnología, las municipalidades, todos unidos realmente. Y así vemos el impacto de estos proyectos basados en datos, de las iniciativas y de cómo vamos a medir eso en diferentes niveles, para la comunidad, en algunas áreas específicas y también para las ciudades per se. Eso permite ampliar estas posibilidades. Y lógicamente, también en nuestra discusión hoy sabemos que todo eso necesita financiación. Por eso estamos aquí para hablar de este tema. Hoy vamos a hablar un poco más del enfoque basado en datos. Vamos a hablar de metas de sostenibilidad, de cómo identificar nuevas oportunidades, de cómo encontrar nuevos recursos de financiación y poder acceder a ello. Tenemos distintos fondos de acción y los datos contribuyen muchísimo para tener un proyecto sostenible, exitoso y que también se pueda repetir más adelante. Queremos ser financieramente sostenibles siempre e identificar nuevas posibles fuentes de fondos, de financiación, como por ejemplo el TAP Program, el programa que tenemos implementado. Como parte de la conferencia Daring Cities 2022, tenemos las finanzas como uno de los asuntos principales. Pensamos que las políticas, las iniciativas basadas en datos son clave para poder lidiar con las crisis que tenemos en la actualidad, la crisis climática y otras cuestiones. Ojalá tengamos una sesión muy productiva, buen intercambio de conocimiento y muchas gracias por estar acá.
Muchísimas gracias, Ruth, por esta rápida introducción. Pienso que ese es un tema realmente muy importante. Los últimos 2 años hemos hablado mucho de proyectos basados en datos, de flujos de datos, y también hay que hablar de las finanzas, cómo tener realmente el recurso financiero para todo eso. Pasemos ahora a la segunda parte de nuestra sesión, donde queremos invitar a nuestros oradores que están conectados de diferentes lugares del mundo. Tenemos a Hannah de Estados Unidos, Melissa también, Ana está en el Reino Unido y Kaglar está en Turquía. Vamos a empezar nuestra discusión. Quiero pasarle la palabra primero a Hannah. Y antes de llegar al contenido, tenemos de hecho otra encuesta para mantener ese alto nivel de energía en esta discusión. A ver, vamos a empezar la siguiente encuesta, una pregunta muy interesante. Vamos a mostrarla aquí en la pantalla, por favor. Bien. ¿Qué tan relevante les parece que los datos son para ayudar a las ciudades a avanzar sus acciones climáticas? Muy relevante, no es relevante o no estoy seguro. Todos dicen que es muy relevante, eso es muy bueno. Excelente, muy buen insight. Gracias por compartir. Muy bien, perfecto. Vemos que todos aquí piensan que los datos son relevantes para que las ciudades puedan avanzar su jornada de acción climática. Así que ahora pasemos de la teoría a la práctica. Muchas gracias por la encuesta. Ahora sí, le paso la palabra a Hannah Miller de ICLEI, Estados Unidos. Hannah. Hola, muchas gracias. Vamos a comenzar. Muy bien. Muy buenas tardes o buenos días. Soy Hannah Miller, soy Program Officer de ICLEI, Estados Unidos. Vamos a hablar aquí de cómo utilizar EIE, la herramienta de Insights del medio ambiente. Acá hay varias ciudades utilizando datos de EIE en todo el mundo. Sabemos que esos datos de Google EIE se van integrando en las decisiones basadas en datos para la planificación de acción climática. Aquí tenemos varias ciudades que están utilizándolo muy bien y lo están utilizando con excelencia, utilizando datos, por ejemplo, inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y otras cuestiones para ayudar en las decisiones. En Michigan, por ejemplo, Royal Oak está utilizando muy bien estos datos en su plan de acción climática. También tenemos Englewood, Colorado, que está utilizando EIE con alta resolución en su plan para tener mejor dosel en las áreas urbanas y también el plan de vehículos eléctricos. ICLEI Estados Unidos ha estado trabajando también para tener un protocolo para la comunidad más actualizado. Acá queremos tener mejores bases, básicamente, para los inventarios. Entonces ahora esto se está actualizando para crear una planificación más sostenible para las ciudades. El objetivo es permitir algo más holístico. De esa manera, las ciudades van a poder incluir las decisiones basadas en datos para tener más equidad, mejor adaptación y mitigación. Identificamos que muchas ciudades se dan cuenta de que están como trabadas, algo las detiene. De esta manera, con este protocolo podemos crear nuevas estrategias sin limitar las iniciativas. Una manera de hacerlo es tener más soporte internamente con la parte de finanzas o de compras, por ejemplo. Al tener el soporte de estos departamentos es más fácil tener la financiación para las acciones climáticas. Un ejemplo interesante que podemos mencionar aquí sería Sunny Isles en Florida, en Estados Unidos, donde colocaron inventario como un entregable. De esa manera, los gerentes de procurement, o sea, de compras, participan más de esta iniciativa y trabajan también en esos esfuerzos como un solo grupo. Fueron identificando que gracias a eso tienen mejor sostenibilidad dentro del departamento. Tienen una política mejor de compras y un esfuerzo más agresivo, digamos, lo cual es muy positivo.
EIE nos trae una gran oportunidad para que las ciudades aprovechen aquí un pantallazo, digamos, de sus datos hiperlocalizados, y eso se puede después colocar en su plan final. Se empieza a integrar estos datos en los planes de acción climática y eso también ayuda a entender cuáles son las mejores iniciativas de sostenibilidad para ese lugar específico. Se informan también cuáles son las políticas y los programas para la implementación, y esto es clave para el éxito. Aquí hay algunos elementos clave, claro, en la implementación que están aquí en la diapositiva. Bien, ¿qué sería un programa exitoso? En Englewood, Colorado, en Estados Unidos, esta es una ciudad que es un muy buen ejemplo. Están utilizando datos de EIE para tomar estas decisiones basadas en datos, para tener más información y para implementar los programas. Trabajan con el compromiso de la comunidad porque están escuchando a estas personas y están haciendo un benchmark también del progreso. Y de esa manera se puede monitorear si es sostenible. Esto también ayuda a los espacios donde los líderes de la comunidad pueden sentir que también pertenecen a este plan y están trabajando juntos. Se completó, por ejemplo, un inventario de gases de efecto invernadero que está de acuerdo con USCP en el 2019 y en el 2021 utilizando los datos de EIE. Y también se utilizan otras herramientas como ClearPath, por ejemplo, que puede mostrar cuál ha sido la reducción de la emisión de estos gases de efecto invernadero. Ahora le vamos a pasar a la próxima oradora que va a hablar un poco más sobre este tema. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes. Soy Mel. Quiero comentarles un poquito más sobre la ciudad de Englewood y cómo se ha utilizado el poder de los datos para planificar un mañana mejor. Bueno, les doy un background rápidamente. Sabemos que Englewood es una ciudad de tamaño mediano. Está cerca de Denver, tiene Denver al sur. Se empezó con el primer plan de sostenibilidad en abril de 2021. Se contrató una persona para coordinar la parte de sostenibilidad en enero de 2022 y había un gran deseo aquí de ejemplos de cosas que queríamos mejorar. Por ejemplo, reducir la cantidad de CO2, mejorar los recursos, el uso de los recursos hídricos, el uso de la electricidad, etcétera. Para poder lidiar con esa falta de datos que teníamos, nos hicimos miembros de ICLEI en marzo de 2022 y así teníamos mucho más acceso a los inventarios de la emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, y otros puntos también. Al final de agosto 2021, teníamos aquí este inventario concluido para los gases de efecto invernadero. Verificamos que el principal sector sería el comercial, también el transporte, que serían como responsables por lo principal en todo esto, pero con los datos de EIE de Google fuimos tomando mejor los datos de transporte y fuimos teniendo una idea mejor de cuáles eran los peores momentos, por ejemplo, qué es lo que se podría hacer con relación a esto. Algo interesante que notamos cuando comparamos 2019 y 2021 es que el sector comercial para el sector comercial tendríamos que entender un poco mejor los planes de utilización de electricidad de Excel para tener electricidad libre de carbono hasta el 2050. Próxima diapositiva. Este mes Englewood va a dar su primer plan de acción para completar la primera red. Vamos a usar los datos de EIE para ver cuáles son los datos y los cálculos que entran y los que salen, lo que va a nos permitir realizar la estimación de la emisión de gases utilizando la herramienta de ClearPath de ICLEI. Con este plan de datos le ayudará a los consejos de las ciudades a entender por qué están proponiendo ese tipo de planes y también veremos qué tipo de propuestas eso tiene con sus resultados. Otra área en la que se usan los datos para planear esto sería para las copas de los árboles. La fotografía que ven es de una región de la ciudad antes de que recibiéramos los datos de Google que llegan rápido y como pueden ver en la parte de abajo hay algunas cajitas que no tienen datos. Eso sería sin puntaje.
Entonces, tener un conjunto completo de datos, eso nos permitirá completar las métricas para el plan de sostenibilidad, así como el aumento de las copas de los árboles en las propiedades y también descubriremos áreas que requieren más recursos o financiación para que se puedan plantar árboles en otras regiones también. Así, también quiero presentarles 5 ideas generales del poder de los datos. Una nos permite entender en dónde nosotros como ciudad, comunidad o condado nos encontramos actualmente para establecer algunas metas que se puedan alcanzar. Dos, nos permite dar datos para quien está realizando el trabajo para ver qué acciones funcionan o para ver si todavía hay espacio para mejorías. Tres, permite que se implanten acciones en sus comunidades. Así tenemos datos que solo pueden probarse como que tienen rastreo o que puedan, de hecho, ser el gatillo para planes de acción. Si fueran al doctor y les dicen, nada, todo está bien cuando en realidad, de hecho, tienen presión alta, las posibilidades es de que te salgas de la consulta sin ningún tipo de cambio. Esto también es un mecanismo de financiación poderoso. Los datos se pueden financiar de dos formas. Uno presenta la necesidad, por ejemplo, presenta los datos para que tu ciudad sea considerada una de las peores en cuestión de contaminación para que se encaje en uno de los mejores proyectos. Pues demuestra el trabajo. Por ejemplo, si tu trabajo presenta un buen trabajo, esto puede trabajar con algunos programas para que se demuestre el beneficio y que también cómo se puede hacer a través de la financiación. Y por último, los datos abren las conversaciones entre las personas. Conversa con los objetivos que tienen para las ciudades para que puedan ver qué es lo que todos están haciendo, que chequen las estrategias y cuáles son las visiones y planes que tienen que pueden trabajar de forma ulterior, que sería planear hoy para un mejor futuro. Gracias a todos por recibirme y siéntanse a gusto si quieren contactarme. Gracias, Mel y Hannah, por presentarnos y llevarnos a los Estados Unidos de manera ultra rápida. Me parece que fue impresionante escucharlas, porque vemos que tenemos los mismos retos que en otras ciudades. Nos faltan datos para realizar los cálculos correctos, para estimar la misión, pero también cómo están los datos para la planificación. Gracias, Ana y Mel, por compartir sus ideas. Les tengo algunas preguntas, pero las voy a dejar aquí de lado para más tarde. Gracias por compartir tu experiencia. Mel, me encantó tu diapositiva sobre el poder de los datos y tus ideas y voy a robarme parte de esto para las reflexiones finales de la sesión. Muchísimas gracias por esto y ahora démosle la palabra a Anna Williams de Google. Ya escuchamos a nuestro equipo estadounidense sobre qué es EIE y cómo se mide, pero tal vez, Ana, puedes darnos un poquito más de detalles sobre cómo funciona esta herramienta de Google porque eres la persona perfecta que puede contarnos un poco más. Así, por favor, te ayudaremos a compartir tus diapositivas. Ana, Thank you, bienvenida. Daniela. And yes, thank Gracias, you again, Daniela. Mel. Really interesting to hear how you and Mel, Hannah Hannah, fue muy really interesante are cómo las ciudades you guys make estadounidenses, progress towards the especialmente climate Inglewood, commitment. usan los datos para I'm realizar su Daniela progreso Johnson. con los I'm compromisos del clima. from Google. Yo I soy work Anna for Williams, Studio trabajo en YC Google on a product y called trabajo en el equipo ambiental Environmental en un Insights protocolo que se Explorer llama or EIE, EIE moving Environmental forward. Insights Explorer, que sería el Next buscador slide. de ideas profundas So ambientales. I do want to provide some context before we move Quiero on to hear from the darles team un in poco de Izmir about what contexto antes de que EIE escuchemos or de la ciudad de Environmental Insights Izmir Explorer. sobre qué es ese This tool EIE. uses Google's Esta geodata herramienta to provide usa los geodatos como recommendations palanca de using Google really para darle a las interpretable ciudades y evidence-based regiones data to support datos data sobre driven emisiones climate action. accesibles And para as we darle heard from Hannah apoyo and Mel, a some of the examples that la they acción shared, a favor del clima these basado en can datos. really range Y in con lo terms que of se how compartió ahora, esto puede concrete and variar de what cómo stage estamos their apoyando a plans las need to ciudades, be en qué fase de sus planes de from acciones y measuring jornadas, baseline a emissions and través de la identifying medida de las reduction emisiones de la línea de opportunities base, identificando to las assess the oportunidades de impact of reducción their o teniendo interventions. acceso al impacto de sus intervenciones. Next slide. La siguiente. And when EIE launched in Y cuando lanzamos 2018, EIE it en really was one of 2018, the first of its de kind, esto fue merging una de las primeras de accessible su tipo. global Era una dataset with herramienta con transparent conjunto de datos methodology globales and virtualmente clear accesible, con metodología state-specific and regional transparente boundaries. y con Data that may restricciones have required específicas on-site para ciertos measurements were lugares. incremental Teníamos to medidas compile and often que se very podían expensive. compilar y con With frecuencia eran EIE, that bastante data caras, can now pero be con accessed EIE ahora esos easily datos se and pueden really acceder de manera saving virtual, time and freeing idealmente up much salvándole o investment ahorrándole a that las may have ciudades prevented them inversión from financiera y making tiempo, porque progress les on their puede climate commitment. suplir progreso And sobre sus since then, objetivos since 2018, ambientales. we Y desde have continued 2018 expanding our data coverage seguimos and refining our cubriendo este emissions tipo de estimates. datos y And refinando I'll las tell you a little bit more estimaciones about de these los mismos. updates now.
les daré un poquito más de detalles sobre las actualizaciones. En la próxima diapositiva, por ejemplo, le dimos una actualización a las emisiones de edificios recientemente que incluye a 40.000 regiones cubriendo a los edificios de 30.000 ciudades y regiones en todo el mundo. Esto cubre aproximadamente 250% más de área geográfica, lo que da como resultado en 50% más edificios contados y 40% de edificios con área por cada uno de los pisos con sus estimaciones de emisiones. Entonces hay un aumento en la cobertura y un aumento en la exactitud de lo que estamos reportando. Y en la próxima diapositiva, al principio de este año, presentamos las emisiones, los datos de emisiones de transporte de 2021 de otras 40.000 ciudades y regiones. Con estos datos, ahora los gobiernos pueden realizar análisis y actividades de 4 años consecutivos para monitorear el progreso sobre la planificación a favor del ambiente y su implementación. Y en la siguiente, por último, junto con los datos centrales que proporcionamos en EIE, que será transporte y emisiones de los edificios y los datos potenciales de la energía solar, vamos a implementar también los datos sobre las copas de los árboles, con algo más amplio que va a suceder, y como ya lo escuchamos de la ciudad de Inglewood, con estos datos las ciudades pueden medir las copas de los árboles actuales junto con la densidad de la población actual, junto con sus datos de la temperatura, ayudándole a las ciudades a planear de manera ulterior lo que quieran hacer con esto. Espero que haya establecido el contexto y ahora le doy a Emir Tagler de la ciudad de Izmir en Turquía. Adelante. Gracias, Ana, por esta rápida introducción para EIE de Google. En el chat también tenemos la información para quien quiera más información sobre esta herramienta. Por favor, contáctenos si quieren tener más información sobre esta herramienta. Sandle, por favor, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Espero que vean bien mi pantalla. Sí, te vemos muy bien. Adelante. Gracias. Saludos a todos de Izmir, de una región de Turquía en la que no hace tanto calor ni tanto frío. Soy Saglar Tukel, soy ingeniero y director para el cambio climático y energía limpia en la región metropolitana de mi ciudad. Es un gran honor estar con ustedes en este gran evento y también estar entre gente tan distinguida, amigos, colegas, damas. Hoy les daré una visión general de Izmir sobre los cambios climáticos y les daré algunos abordajes con base en datos que están enfocados en movilidad. Antes de que empecemos, déjenme darles parte de la transformación que hemos visto en Izmir. Es la tercera más grande ciudad en Turquía con una localización en el mar de Turquía en la costa oeste del mar Egeo. Es un área metropolitana que ha crecido progresivamente a lo largo del tiempo, desde 2014, y sus fronteras se expandieron para las fronteras provinciales para cubrir una gran región que abarca norte, sur y este. Es una gran ciudad en términos de población que cubren una área de 12.000 kilómetros cuadrados. Como resultado, es un gran reto para la municipalidad metropolitana proveer y gestionar los servicios públicos porque tenemos grandes áreas urbanas y rurales. La industria, la cultura y el turismo son parte de los motivadores principales en la región de Izmir. Y para establecer el escenario y que hablemos de dónde nos encontramos en términos de los avances climáticos, Izmir ha sido una ciudad que piensa adelante y ha sido líder en la lucha contra el cambio climático. En 2016, Izmir preparó el Plan de Acción de Accesibilidad de la Energía y en 2020, basada en los nuevos compromisos para reducir las emisiones de carbono en 40%, Izmir preparó el Plan de Acción de Energía Sostenible según los objetivos que te habíamos establecido y los objetivos para 2050. También terminamos el plan de las ciudades ecológicas en Turquía como parte del programa de ciudades ecológicas propuestas.
Y todo esto está en línea con la estrategia metropolitana planeada que también se basa en los ODS de las Naciones Unidas. Y por último, tenemos la parte en la que la ciudad está trabajando con la campaña de cero emisiones, que tenemos este compromiso de llegar hasta 2050 con cero emisiones. Y también ha sido una decisión del Consejo Local. Y por último, debo decir que este compromiso recientemente fue retado por la decisión de la Comunidad Europea porque escogieron a Izmir como una de las ciudades que debe ser neutral en emisiones de carbono y recientemente eso debe suceder hasta 2030. Entonces, al momento, Izmir tiene ese plan para evaluar el plan de acción energético para establecer el camino y para pavimentarlo para llegar a los objetivos a favor del clima hasta 2030. Así decidimos monitorear estas acciones dentro de los planes juntos. Entonces, tenemos 61 acciones en 11 sectores que de hecho tienen que ver con energía, transporte, edificios, la gestión de aguas negras, el uso del territorio, la biodiversidad, agricultura, eh, turismo, vivienda y otros tantos. Y hoy solo les hablaré sobre el transporte, pero hay áreas bastante diversas en las que debemos trabajar, lo que es muy retador buscar las acciones a favor del clima en ese dominio tan amplio. Esto es para decir que la recolección de datos anunciado es la clave para monitorear los datos en estos sectores tan amplios. El transporte es la tercera mayor fuente de emisiones, que sería 23.1%, que es 5.730.000 toneladas de emisiones de CO2. Hay 6 acciones definidas dentro del sector, que sería energía sostenible y plan de acción climático, que son prácticas sostenibles para el transporte, como el aumento del transporte, uso de bicicletas y poder caminar para tener emisiones más bajas junto con vehículos eléctricos, con sistemas inteligentes que pueden motivar otro tipo de prácticas. En Izmir también estamos preparando el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que se llama SUMP, SUMP, y creemos que el SUMP va a desempeñar un importante rol para pavimentar este camino para llegar hasta 2030 en el área de transporte y movilidad. En transporte, lo que llamamos movilidad estos días es uno de los tópicos principales que debemos solucionar como gobiernos locales. Desde nuestro punto de vista y experiencia en la municipalidad, podemos hablar sobre 3 capas. Tenemos los servicios y operativos municipales con sus rutinas a varios departamentos municipales que ofrecen servicios públicos a todos los ciudadanos en Izmir. 3 ejemplos se relacionan a estos departamentos que les suplen servicios públicos a las personas. Hay 3 ejemplos en la pantalla. El sistema inteligente de tráfico, que sería con un sistema de autobuses electrónicos y cómo compartir bicicletas y les presentaré el sistema de autobuses en las próximas diapositivas. Tenemos también una capa de información tecnológica en donde tenemos estrategia y datos, y aquí los definimos ya en Izmir y en las ciudades aledañas. Tenemos este sistema con la financiación del Banco Mundial que está pasando para una nueva característica de movilidad que sería uno de 7 de equipos interconectados de forma estratégica. Abrimos un portal de datos, entonces algunos de los datos amplios de toda la ciudad están disponibles de manera pública, así cualquier persona puede descargarlos y trabajar con ellos. También tenemos fuentes externas de datos importantes como EIE de Google, que tiene el potencial de darnos ideas poderosas sobre la movilidad de nuestra ciudad. Y Hannah ya nos presentó esto, así no les daré los detalles. Gracias a ICLEI y Google por recibirnos para que seamos parte de este programa. Por último, tenemos a los aliados que son responsables por los planes de acción estratégicos. Así, todas las actividades en nuestras actividades diarias tienen el potencial de generar datos, y esto combinado de manera armónica nos puede dar ideas importantes para los nuevos proyectos, operaciones y servicios. La parte financiera
se encuentra en todas estas capas y estas capas generalmente se encuentran separadas y trabajan de manera independiente en gran parte del tiempo. Generalmente tenemos datos limitados y cómo los compartimos, pero yo creo que esto debe mudar. Y todos los departamentos deben compartir sus ideas profundas y aprender los unos con los otros, y los datos son el medio para realizar esta tarea. Ahora quiero presentarles un ejemplo específico sobre las operaciones de los autobuses y autobuses electrónicos. Nuestra empresa de autobuses realiza una tarea y operaciones eficientes con los autobuses en la ciudad. Me parece que estas acciones pueden ser buenos ejemplos de cómo podemos usar el desarrollo de los datos, y esta empresa enfrentó retos, y uno de los problemas últimamente es el costo del combustible. El costo ha subido de manera gigante, y esto está anclado en la idea de gestionar un sistema de transporte público en una gran área, como se los mencioné al principio de mi explicación, lo que se ha vuelto demasiado caro. Además, también más autobuses significa más emisiones de carbono. Entonces, nos enfocamos en tres áreas de medición para disminuir las emisiones, para tener un transporte público más eficiente. Tenemos un papel en el que los datos desempeñan un papel importante. Tenemos 170.000 autobuses en servicio hoy. La electrificación y los autobuses electrónicos llevados son parte del futuro. Necesariamente esto no sucede de la noche para la mañana porque el costo de la electrificación es muy alto. Entonces, la gestión de la flota actual de autobuses es muy importante. Así llegamos a una buena solución, que sería instalar un sistema de telemetría entre 164 autobuses. Entonces, son 150 parámetros que están en estos autobuses específicos que se pueden monitorear. Entonces, eso se utiliza a través de una fórmula, pero tenemos muchos vehículos en este caso y muchos circuitos. Gracias a los sistemas de telemetría, gran parte de los datos se pueden recolectar de las operaciones de los autobuses. Por ejemplo, en el gráfico que tenemos en la parte superior derecha, tenemos los datos en vivo que son de un chofer en particular. Entonces, sería como una firma de este chofer con sus características. Entonces, desde el principio de los análisis de los datos, de manera interesante, ya descubrimos que con frecuencia los choferes dejan los motores funcionando cuando el autobús está en la terminal parado. Eso es un hábito común. Entonces se calculó que 5.000 litros de combustible se pueden ahorrar mensualmente apagando el motor cuando los autobuses llegan a las terminales para esperar. Entonces hay una gran cantidad de datos que se recolectó, y ahora el departamento de TI se involucró en esto y están analizando los datos y almacenándolos. Y después que los datos se analicen totalmente, será posible controlar los autobuses de manera remota. Por ejemplo, podrán apagar los motores mientras están parados durante mucho tiempo, o avisarle a los choferes para que apliquen un cambio comportamental. También capacitación sobre cómo manejar se está aplicando para este equipo de autobuses a través de telemetría, a través de lo que se pueden cambiar los hábitos para un chofer en particular. Para los choferes que son demasiado agresivos, que tal vez aceleran demasiado o que frenan mucho, también se puede cambiar a través de un aviso. Entonces, a través de ese proyecto inicial, ahora estamos muy contentos con los resultados de esta compañía que se pueden aplicar para expandir el sistema de telemetría para los otros autobuses restantes. La electrificación es otro tópico de medida para conectar los autobuses eléctricos que están funcionando en la ciudad. Hay una recolección de datos importantes sobre estos autobuses junto con esta experiencia. Hay 350 rutas de autobuses en Izmir, y todos los autobuses son probados en diferentes rutas, topografías y tipos de clima. Entonces, a partir de estos datos, aprendimos que tenemos una buena idea sobre esquemas de carga y autobuses. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos que continuar, pero muchas gracias por compartir un poco más de cómo realmente llevar estos datos a insights accionables. Muchas gracias. Vamos a concluir esta parte ahora. Hay muchas preguntas ya para nuestros oradores, especialmente
para Mel, para Hannah, porque nos hablaban de que están trabajando en este enfoque basado en datos, pero mi cuestión es, ¿cómo eso está llevando a nuevas fuentes de financiación? Entonces, por ejemplo, ¿cómo ustedes hacen para tener nuevas fuentes dentro de este enfoque basado en datos en Englewood, por ejemplo? Bueno, muchos de nuestros proyectos están empezando a implementarse en este momento. Entonces, por ejemplo, a partir del inventario GHG, que es el inventario de emisión de gases de efecto invernadero, a partir de eso estamos tratando de cuantificar cuál es el impacto que se obtiene a partir de los fondos. Yo trabajé en una organización sin fines de lucro hace algunos años y siempre nos interesaba mucho ver eso. O sea, si uno puede mostrar a la fundación, por ejemplo, que es importante la alianza, que si nos ofrecen el fondo, por ejemplo, podemos hacer un impacto X, ¿no? Con ese fondo, claro que ayuda poder mostrarle eso a las fundaciones. Por ejemplo, decir, este tipo de financiación, este monto X puede ayudar con el impacto tal. Entonces es interesante. También está el compromiso de la comunidad. Cuando tienen datos, eso se ve mucho más fuerte. Excelente, Mel. No sé si Hannah también nos puedes comentar desde tu experiencia trabajando ahí en otras ciudades también, cómo las ciudades empiezan a lidiar con estas nuevas fuentes de datos, ¿no? Tratamos de utilizarlo de la mejor manera siempre, ¿no? Seguramente. Estamos trabajando con diferentes lugares en Estados Unidos y vemos esta integración con EIE y a veces las ciudades se dan cuenta, bueno, esto es como demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Como que tienen incluso miedo. Pero realmente, a partir de los datos de transporte o de gases de efecto invernadero y otros datos, podemos hacer algo enorme. Yo pienso que muchos ahora están empezando con la planificación general, pero lo que queremos hacer es ir un poco más allá, pensar junto con los departamentos de sostenibilidad cómo traer mejor financiación a este tipo de iniciativa. Estamos empezando a crear, digamos, mejor ese camino también de integrar diferentes departamentos en los programas. Excelente, Hannah. Nos comentabas que, bueno, sabemos que los datos de EIE están en Estados Unidos, sabemos que está disponible también para algunas ciudades europeas, pero Hannah, tenemos aquí una pregunta en el chat, incluso hablando de eso. ¿Cómo podemos hacer que estos datos estén disponibles en Sudamérica y otras regiones que ya están conectadas? ¿Nos podrías comentar? Sí, claro. La buena noticia es que tenemos una cobertura global que incluye datos de más de 4.000 ciudades y regiones en Sudamérica, más de 6.000 en África y más de 17.000 en Asia. Así que seguramente es un conjunto de datos mundial, ¿no? Y queremos seguir aumentando esta cobertura y mejorando los datos que tenemos. Así que está disponible para ciudades en todo el mundo. Algo que yo diría aquí es que ofrecer estos datos, dejar estos datos accesibles es un primer paso. Entonces, trabajar con ICLEI, por ejemplo, nos permite tener más valor, entender mejor el contexto. Por eso trabajamos con ICLEI Europa, ICLEI Estados Unidos, para entender bien el contexto de cada lugar. Estamos trabajando también con cuestiones específicas en África, en cada continente, para que los datos sean más valiosos. En fin, seguimos trabajando, como decía, con diferentes aliados y ciudades para poder validar nuestros datos y mejorando la exactitud. Excelente, Ana. Ahora, para concluir, una pregunta rápida para charlar. ¿Qué clase de conocimiento uno necesita para trabajar con los datos de EIE u otro tipo de datos? ¿El Departamento de Clima puede interpretar todos esos datos? Bueno, como les decía en mi presentación, yo pienso que un punto importante es la correcta interpretación de los datos, o sea, que haya ese conocimiento de
cómo entender los datos. Los diferentes departamentos implicados tienen que saber hacerlo. Es algo nuevo, sabemos, pero cuando tenemos los datos es importante entenderlos para ver qué problemas y qué desafíos vienen a raíz de eso. Así tomaremos mejores decisiones y tendremos mejores proyectos. Perfecto, muchas gracias. Excelente discusión. Muchas gracias, Mel, Hannah, Ana, Chaglar, por comentarnos aquí sus insights. Después tenemos otra sesión de preguntas más adelante, así que tendremos más comentarios, más preguntas. Bueno, ya escuchamos entonces un poco sobre este tipo de perspectiva de cómo podemos ayudar a las ciudades y ahora pasamos a otro nivel, que serían otras partes interesadas que no son ciudades. Es un enfoque interesante que queremos discutir un poco más a fondo. Vamos a abrir otra vez Slido, por favor. Queremos que estén todos motivados ahora en esta próxima parte de la sesión. Y ahora la pregunta es, ¿cómo las ciudades pueden aumentar el impacto de sus proyectos basados en datos? Acá hay 4 opciones. Trabajando con aliados, explorando nuevas fuentes de datos, trabajando con los ciudadanos, compartiendo fuentes de datos. ¿Cómo podría, de acuerdo con ustedes, cómo podrían hacer las ciudades para tener mejor o más impacto? Pueden contestar la encuesta, por favor. Cuando hablamos de este tipo de iniciativas, hay que trabajar con diferentes niveles, ¿no?, de colaboración, así que pueden contestar. Muy bien. Muchas gracias. Hablemos ahora de esta segunda perspectiva, de las partes interesadas. Ahora tendremos a 3 oradores. Vamos a empezar con Brian Lee, de google.org. Y tenemos 2 proyectos más también, de Birmingham y de Hamburgo. Entonces, tenemos a Brian de Google, Rachel del Centro de Energía Sostenible en el Reino Unido y Jens Play de Hamburgo, de la Hafen City University. Muy bien, le pasamos la palabra entonces a Brian para comentarnos un poco más de el punto de vista de google.org. Excelente, muchas gracias, Daniela. Un placer estar aquí. Gracias a ICLE Europa por invitarme a hablar de este tema. Les comento rápidamente que trabajo con los esfuerzos de sostenibilidad aquí en google.org, que es la parte filantrópica de Google. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Ahora te escuchamos muy bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, como sabemos, las ciudades tienen que tratar de reducir la cantidad de emisión de gases de efecto invernadero y otras cuestiones. Sabemos que las ciudades tienen una gran emisión de CO2 y eso va a seguir aumentando con la urbanización de las ciudades y especialmente con la globalización y estas tendencias. Vemos que hay un gran impacto de todo esto para los ciudadanos y para la infraestructura. Además, sabemos que las ciudades quieren actuar. El tema es que muchas veces no saben exactamente cómo hacerlo. Vemos aquí que esto afecta miles de millones de personas que necesitan que los gobiernos tengan un plan mejor para lidiar con todo esto. Estamos viendo la importancia de que las ciudades trabajen de la mejor forma, porque pese al impulso que las ciudades tienen, siguen teniendo ahora bastantes factores en contra y es difícil movilizarse contra la crisis climática. El plan de acción es fundamental, pero también hay que pensar en otras alianzas, colaboración con gobiernos diferentes, con comunidades internacionales, con organizaciones sin fines de lucro. Como veíamos, por ejemplo, hace poco, las alianzas son un factor muy importante para acelerar este tipo de acción climática, para darle soporte a todo esto. Y hay muchas inversiones hoy día en las
iniciativas climáticas, pero todavía hay muchas lagunas que cerrar. Por eso Google Earth, junto con ICLEI, ha invertido más de 7 millones de euros para darle soporte, y bueno, hay 3 en los Estados Unidos, para darle soporte a las acciones ambientales inclusivas en las ciudades gracias a las alianzas sin fines de lucro. O sea que aquí tenemos un fondo específico para tal. En Google queremos ser sostenibles en todo, en la tecnología, en la parte de financiación, en conocimiento e expertise, y hemos ayudado a más de 500 ciudades a reducir 1 gigatón de carbono anualmente hasta el 2030. Esa es una parte de nuestra misión. Es un plan ambicioso para la acción climática y es por eso que queremos seguir trabajando con ICLEI, con estas alianzas y en estas iniciativas. El Fondo de Acción de ICLEI, que es el fondo que les comentaba, permite que diferentes organizaciones se candidaten para recibir ayuda, para tener mejores proyectos basados en datos y para mejorar las cuestiones climáticas. Sabemos que muchas ciudades han creado ya un plan de acción climático y están muy motivadas en este momento para seguir trabajando en ese sentido. Con esta financiación podrán acelerar la implementación de dichos planes y tendrán también alianzas público-privadas con los gobiernos locales y otros actores privados, por ejemplo, para seguir adelante. Ya escuchamos de ICLEI que hay una serie de productos interesantes, de herramientas. Hablamos sobre esto en la primera ronda. Tuvimos muchos oradores hablando de eso, compartiendo sus historias, y eso nos emociona mucho. Queremos darle soporte y crear más fondos para estos proyectos fantásticos. Estamos ansiosos por ayudar con el Fondo de Acción de ICLEI para llegar a proyectos incluso más amplios, todo basado en datos. Daniela. Muchísimas gracias, Brian, por compartir un poco de esta perspectiva de Google. Gracias por participar en esta sesión. Para nosotros es muy importante tener esta visión de un aliado que no es una ciudad per se, o sea, es otra perspectiva diferente. Y es un punto importante porque cuando hablamos de colaboración para nuevos proyectos, esto es fundamental. Tenemos que pensar en los problemas no solamente de la perspectiva de las ciudades, por eso es tan bueno tener esta colaboración. Gracias. Ahora vamos a escuchar de 2 proyectos que tuvieron la financiación del ICLEI Action Fund y en otro momento vamos a hablar de otros proyectos también que están ocurriendo ahora. Muchas gracias, Brian. Ahora, a ver, vamos con Rachel del CSE, el Centro de Energía Sostenible en Birmingham, en el Reino Unido. Rachel. Hola, buenos días, buenas tardes. Gracias por invitarme a hablar de este proyecto. Somos uno de los que recibieron con mucho entusiasmo este tipo de financiación. Voy a hablarles un poco de qué ocurrió en Birmingham. Teníamos aquí datos para descarbonizar en una década. Básicamente ese era el programa. Un proyecto que con duración de 2 años. El CSE sería el líder aquí, el Centro de Energía Sostenible. El foco era Birmingham. Estábamos utilizando datos para la sostenibilidad y todo a partir del Fondo de Acción de ICLEI. Se estaba hablando aquí sobre alianzas y estamos de acuerdo con el hecho de que las alianzas son fundamentales para concluir estos proyectos. Aquí están algunos de los players que nos ayudaron en esto: Birmingham City Council, ICLEI y todos los demás. Voy a mostrarle un poco más de los detalles dentro de poco. Y esto se fue desarrollando en conjunto. Aquí están las 4 fases del proyecto. En primer lugar, teníamos análisis de datos. Aquí se identificaron, se hicieron los modelos, se hizo el procesamiento. Fuimos creando un Data Hub, o sea, un hub de datos que se desarrolló, se lanzó, todo para que la gente pudiera acceder a la información sobre sostenibilidad en Birmingham.
También tuvimos una parte de entrenamiento, de compromiso en esta fase 2, que sería de comunicación. Se hizo también un listado de las partes interesadas. En la fase 3 hicimos las aplicaciones de los datos en toda la ciudad. Así que trabajamos con la municipalidad para entender cuál era la mejor manera de utilizar estos datos para crear planes para el futuro. Y también se dieron 100.000 libras en ayuda para los diferentes proyectos de la comunidad. En este caso fueron 7 proyectos. Después pasamos a la evaluación del proyecto en la fase 4, donde recibimos feedback y vamos haciendo la recolección de datos fundamentales. Acá tenemos un poco más sobre el sitio. Una visión general del sitio. Tenemos 50 datasets, los conjuntos de datos. Eso se puede, de hecho, descargar. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene experiencia puede hacer la descarga de estos datos, trabajar con este archivo y puede darnos también más ideas. Puede ser una persona también con menos experiencia, pero que simplemente quiera visualizar los datos. También se puede hacer. También hay mapas, como pueden ver aquí en la diapositiva. En fin, es un sitio donde la gente puede descargar estos datos en diferentes formatos, diferentes perfiles para diferentes proyectos. Acá tenemos las aplicaciones de los datos en toda la ciudad. Esto se hizo junto con la municipalidad, verificando el potencial de la energía solar, por ejemplo. Se hizo un mapeo en toda la ciudad para entender cuál sería el costo-beneficio de la instalación de estos paneles para tener el mejor rendimiento. También un estudios sobre los transportes o sobre el modo de transporte, qué sería lo más interesante para cada parte de la ciudad, cuál era la huella de carbono en cada uno de los tipos de transporte, cuáles serían las iniciativas que tendrían mejor recepción a partir del público, etcétera. Se verificaron cuáles eran los planes locales y las políticas de planificación también. Y finalmente se verificó la eficiencia de la electricidad. Entonces, había datos aquí sobre diferentes tipos de fuentes de energía y queríamos hacer un estudio más amplio para entender, junto con el Consejo, junto con la municipalidad, cuáles serían las prioridades para tener la financiación bien dirigida a estos temas fundamentales. Aquí tenemos solamente un ejemplo rápido. Creo que falta uno de los mapas aquí, a ver. Aquí tenemos simplemente un ejemplo de lo que se empezó a estudiar. En la primera foto, por ejemplo, vemos dónde habría más rendimiento para las células fotovoltaicas, para la energía solar. Y acá llegamos a los proyectos locales. Trabajamos con estos 7 programas de la comunidad a lo largo de esos 2 años de duración del proyecto completo y fue muy interesante. Les voy a mostrar un poco más de qué se obtuvo en cada uno. Aquí teníamos la Asociación de Fútbol de Birmingham, que querían una logística más sostenible, básicamente. O sea, estábamos hablando de niños, niñas que viajaban, por ejemplo, a practicar fútbol, viajaban algunas distancias y querían hacerlo de forma más sostenible. Se hizo un estudio sobre cuál era el comportamiento principal de esa logística en esos desplazamientos y a partir de esos datos pudimos entender algunos factores, algunas áreas específicas donde podríamos dirigir mejor nuestra iniciativa. Y trabajamos con 3 clubes en toda la ciudad a partir de eso. Después tenemos a Eco Birmingham, que realizó 2 proyectos. El primero fue ruta de bicicletas de 69 lugares. Querían recolectar los datos de los ciclistas en Birmingham para conectarlos de manera circular con los 69 barrios. Y esas son las rutas que pueden ver en el mapa del lado superior derecho. Y también esto también nos permite realizar mapas de la contaminación del aire para ver si los índices son los que necesitamos y en dónde se causa el impacto más alto para la calidad del aire. Y también así involucramos a las personas para que utilicen, por ejemplo, ciclovías para que realicen desayunos o reuniones en algunos lugares y que así ayudan a la ciudad. También tenemos estos
planes de plantas vivientes que son parte de los métodos que estamos utilizando. Y esto fue a nivel de las viviendas, que era crear planes a través de talleres en donde trabajábamos con la emisión de gases de efecto invernadero para identificar las áreas que eran más neutrales en emisiones de carbono y también alentar el cambio comportamental necesario. Por ejemplo, con transporte, vivienda, uso energético, con los proveedores de servicios básicos para que trabajáramos de forma diferente. También tenemos gente y árboles de Birmingham a través del mapa de igualdad de árboles. Es una herramienta utilizada para ver los lugares que necesitaban más plantío de árboles en la ciudad para tener más acceso a áreas verdes. Se identificaron 40 lugares en potencial en donde se podían plantar más árboles y reclutaron a gente que vigilara los árboles para que nos cercioráramos de que estos mapas tendrían datos exactos de estas áreas necesarias. Y tenemos ese plantío sucediendo desde el invierno pasado y reciben financiación también para que puedan llegar a estos lugares de maneras un poco más comunes. Y también tenemos Pasos, Footsteps, que sería una organización que trabaja con varios tipos de edificios en la ciudad. Realizaron 12 evaluaciones energéticas en lugares, identificaron 18 viviendas en estas comunidades que podían trabajar con otro tipo de eficiencia energética y les dieron asesorías sobre pobreza para ayudarlos y reciben 200 libras. Y también hay varios cafés y se creó ese tipo de mapa con todos los lugares en Birmingham que fue comparado a otro tipo de conjuntos de datos con toda la información que se podía recolectar para ayudar a la gente que estaba en situación de pobreza. También tenemos lo que se llama la energía comunitaria de la ciudad de Birmingham. Estamos trabajando con una compañía de energía solar, que es una gran compañía, se llama Big Solar Co-op, y esto es para identificar en toda la ciudad lo que sería de beneficio utilizando la energía solar, ayudando a los dueños de propiedades que puedan poner ese tipo de método en sus techos para que trabajen con nosotros y es parte de lo que necesitamos coordinar con todos los ciudadanos de la ciudad. Y también tenemos otro proyecto que se llama Consejería Energética de Casas para aumentar la eficiencia energética, para instalar bombas energéticas para quien lo pueda usar utilizando los datos de EPC para trabajar con áreas que tengan las propiedades menos eficientes y también con un aumento de la capacidad, también trabajando con algunas remodelaciones en toda la ciudad. Entonces tenemos muchos resultados de esto. Estoy llegando al fin, entonces rápidamente tenemos 10,000 personas que fueron contactadas. Tuvimos programas de radio también y involucramos a un montón de organizaciones en la ciudad, muchas visitas a nuestros sitios en red, muchas descargas y también mucha gente se dispuso a plantar árboles. Estamos trabajando con energía solar, muchos kilómetros andados de bicicleta en la comunidad local. Y algunos de los beneficios secundarios que a veces no se pueden cuantificar fácilmente, pero que son muy importantes también. Este proyecto también mejoró la ciudad y el bienestar de los residentes, mejoró el uso de el transporte público, mejoró el aire y involucró a la gente en actividades sostenibles. Y hubo muchas formas en las que las personas se involucraron, y hubo bastante cohesión y obviamente también buena reducción de carbono. Y por último, les digo que no se trata nada más de los datos. Los buenos datos son fantásticos, pero también necesitamos la gente dispuesta, conocimiento de los tópicos y el conocimiento local para tener un impacto en el proyecto, que fue lo que descubrimos en la ciudad de Birmingham. Y hemos estado haciendo eso desde hace 2 años para entregar estos fantásticos resultados a través de este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, Rachel, por esta presentación inspiradora. Nosotros en ICLEI estamos muy contentos que con la financiación de un proyecto podemos financiar otros 8 proyectos, lo que fue fantástico y que demuestra la importancia de identificar cómo los datos, de hecho, pueden afectar a los varios niveles de acción a nivel comunitario. Estamos muy contentos. Gracias, Rachel, por
compartir con nosotros esta iniciativa. Ahora le doy la palabra a Jens de la Universidad de la Ciudad de Hafen en Hamburgo, quien va a compartir con nosotros su experiencia del proyecto Anhadar. Te cedemos la palabra. Gracias, Daniela. Es un gran gusto estar con ustedes otra vez. Nosotros estamos en el lugar en el que pensamos que los experimentos son esenciales para crear más resiliencia en las comunidades y ciudades. Con esto, pensamos en dónde podemos causar más impacto si descubrimos e identificamos algún lugar de prueba que sea el mejor para este tipo de escenario. En Anhadar tenemos este fondo en donde estamos trabajando con esto a través de un prototipo y sistema que se pueda transferir a otras ciudades también. Entonces, parte del contexto me lleva a contarles que a través de una alianza entre Hamburgo y Melbourne, son de hecho los opuestos en este planeta. Geográficamente, vimos cuáles serían las experiencias tangibles que estas ciudades podían entender y que podían compartir con relación a sostenibilidad y acciones de mitigación. Y realizar los prototipos de soluciones diferentes que podían ser temporales era parte del objetivo para que tal vez se volvieran permanentes. Pero con esto, debes encontrar el ambiente propicio para esto, tanto en Melbourne como en Hamburgo. Uno de los escenarios que de hecho requiere también el escenario financiero sería que si tienes, por ejemplo, la Bauhaus, en el caso europeo, la ciudad de Hamburgo, a propósito, 1.8 millones de personas, 7 distritos, entonces cada distrito es más grande que muchas ciudades de tamaño mediano en Europa, pues medio millón de personas. Tenemos 104 vecindarios, así tenemos una idea de qué tanto tienes para escoger y cómo te focalizas y quién será beneficiado esto en qué región o quién va a trabajar con la alcaldía y los constituyentes en la ciudad de Hamburgo para que los participantes también incluyan a los ciudadanos. Claro que no todo sirve basándonos en los datos, pero estamos compilándolos. Esto es para que entiendan la narrativa urbana. No todo se refleja en la forma en la que se presentan los datos, pero esto nos da una manera más amplia de llegar a este conocimiento. Entonces también fuimos bendecidos en Hamburgo también. Y la Universidad de Hafen tuvo la suerte porque también encontramos varios institutos que están trabajando con los estudios metropolitanos, que trabajan con desarrollo urbano, arquitectura y este ambiente. Y no somos el aliado de la ciudad de Hamburgo y el desarrollo de los datos urbanos a través de una agencia de la ciudad para geoinformación. Entonces tenemos datos suficientes, los datos de los participantes. Llamamos a un grupo también de EIE, que les presentaré más tarde en la próxima fase, que es mucho más importante, y checamos los campos existentes sobre suficiencia de energía solar y la movilidad autónoma. Entonces tenemos a varios participantes bastante involucrados con todos sus datos disponibles. Ahora también checamos la parte física de los ambientes, pero también tenemos otros tantos potenciales que no son físicos. Y esto lo podemos considerar como un sistema un tanto equilibrado. Queremos saber un distrito específico, por ejemplo, si llegamos a un vecindario específico, tiene algún tipo de plan estratégico y esto es la clave porque con este camino tenemos algo cuantificable, tenemos también potencial y esperanza para la cofinanciación o una financiación continua. Ellos tienen experiencia con pruebas. Ahora, cuando trabajamos con los ecosistemas, esto tiene un buen proceso, los ciudadanos están involucrados y sí, ¿de qué forma? Entonces, esto es bastante apropiado para este tipo de experimento. Nos preguntamos, ¿hay algún tipo de legislación para este tipo de experimentos o tal vez de recursos disponibles que pueden ser edificios, puede ser personal, puede ser parte financiera, también recursos y también todo lo que está conectado a los datos. Y esto se vuelve un tanto práctico. Para una de estas opciones, estábamos pidiendo la inclusión social, estábamos pidiendo la financiación continua. Entonces, parte de los datos que teníamos de la ciudad nos llevó a ver que uno de ellos era la planificación integrada de la ciudad con zonas diferentes que tienen oportunidades específicas de financiación que con frecuencia son retadoras para los vecindarios o barrios. También tenemos una manera de ver esta tela, esta trama de barrios o vecindarios menores. Entonces, seleccionamos un área llamada Lambertala.
Y aquí pudimos zambullirnos en el potencial solar, pero también cuál es la infraestructura social que está en la parte inferior izquierda, y así podemos también zambullirnos en el potencial de tener 250 unidades de vivienda a través de un experimento en esta área llamada Hamburg-Bethel para trabajar con estos edificios que tuviera un significado social en un ambiente bastante retador. Entonces, para que esto se volviera práctico, uno de las soluciones de prototipo que se nos ocurrió a todos en el grupo fue, vamos a involucrarnos con los ciudadanos jóvenes aquí para que eso se trabaje con la impresión en 3D y utilizando tecnología solar, en donde también lo pudieran realizar para que esto se volviera tangible para todas las personas. Y claro que esto fue acompañado con mucho conocimiento sobre este ambiente inmediato y circundante, como ya se los mencioné antes. Y después checamos los diferentes niveles de ciudadanos que se quieran involucrar. Entonces tenemos un sistema de participación en Burgo y en ese sistema de participación podemos ver, de hecho, quién se involucró, con qué tópico, y si fue de forma híbrida, cómo eran los procesos, pero también mapeamos la infraestructura de la manera en la que los ciudadanos se involucraron, porque muchas veces se necesita un espacio para esto. Y una de las ONGs más activas está encargada de una de las bibliotecas públicas. Las bibliotecas son una manera fantástica de involucrar a todos los ciudadanos, llamarlos. Y esto fue lo que esencialmente realizamos al hablar de Anne-Hadar, que sería para identificar recursos. Y en la próxima diapositiva de Anne-Hadar vamos a analizar el vecindario, porque podía haber tal vez otros participantes para que nos dieran sus sugerencias o tal vez de financiación. Y pensamos, bien, ¿por qué no vemos un ambiente nuevo totalmente al mismo tiempo? Muy bien, gracias, Jens. Muchísimas gracias. Nos presentaste un caso bastante interesante y el tamaño de la ciudad también desempeña un rol importante cuando consideramos los datos para poder identificar los proyectos para tomar acción basados en datos para que entendamos qué sucede en los espacios públicos. Muchísimas gracias, nos encantó el proyecto Radar porque de hecho es una visión bastante amplia de la ciudad de Hamburgo. Muchísimas gracias, Jens, por compartir esto con nosotros. Ahora vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Yo tengo varias preguntas para Brian, Rachel y Jens, pero también le pido al equipo organizativo para que reunamos a todos los oradores en esta charla. Entonces, Brian, te tengo una pregunta después de haberte escuchado. ¿Por qué decidieron financiar los proyectos basados en datos? ¿Por qué no otros proyectos con startups u otros? ¿Por qué decidieron hacer eso con ONGs a nivel de de la ciudad? Claro, Daniela, te contesto. Te contesto con el hecho de que los datos son el centro de todo lo que hacemos. Siempre pensamos de manera corporativa con su tecnología para que tengamos un espacio para adoptar algún tipo de acción. Entonces, ese es un canal para crear todo esto. Y así queremos cerciorarnos de que la filantropia está en evidencia. Así tomamos ese proyecto basado en datos, no solo para rastrear el impacto de la manera voluntaria en la que damos, sino también de los proyectos que estamos llevando hacia adelante. Y como lo pueden imaginar, Google es importante que entienda cuál es el impacto de todo esto y que también podamos entender cómo esto nos brinda resultados positivos para las ciudades y para las sociedades, porque cada proyecto opera de esa forma. Y es por esto que estamos trabajando con ese abordaje más dirigido, basado en datos. Y para financiar esto, para demostrar más el impacto, ya sea a través de un impacto cuantitativo o cualitativo, para que tengamos historias de impacto. Y ahora uno de nuestros oradores, colegas, demostró que esto de hecho tiene una historia con gran impacto. Y esto solo puede volverse más robusto a través de un abordaje basado en datos que de hecho pueda trabajar el aspecto cuantitativo de todas las piezas y niveles. Gracias, gracias, Brian, porque trajiste a la mesa de charla varios puntos que causan un impacto. Y es muy importante cuando hablamos sobre esto, el impacto basado en datos.
cómo lo analizamos con estos diferentes tipos de proyectos. Gracias, Brian. Rachel, te tengo una pregunta y tal vez las otras personas en el panel pueden tener la misma curiosidad porque mencionaste que los proyectos comunitarios empezaron a funcionar de una cierta forma. ¿Cómo les ayudas tú a que crezcan? Porque sabemos que la financiación de Clay les llega a todos ustedes de alguna manera. Pero ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cómo le ayudan a los proyectos para que crezcan, para que mejoren y para que aumenten su escala? Sí, gracias. En primer lugar, intentamos ayudarles a crear alianzas o asociaciones en la ciudad de Birmingham. Las CSCs están en el oeste y queremos crear ese tipo de red en Birmingham con las redes de sostenibilidad para que las personas lo vean de diferentes puntos de vista. Entonces, sí, en todo el proyecto hemos estado intentando crear estas alianzas o asociaciones con ellos, presentándoles redes como el Fondo de Acción para la Ciudad de Birmingham para que puedan trabajar juntos, que encuentren varias fuentes de financiación y que continúen con su trabajo. Pero me parece que también, repito lo que Brian ya dijo, una de las mejores maneras en las que los podemos ayudar con la financiación es que estos proyectos utilicen los datos y que también puedan crear sus propios datos al pensar sobre el impacto, porque de hecho tienen que darnos un reporte sobre los logros que tienen con estos proyectos para que piensen un poco más cuál es el tipo de impacto que logran y que también eso pueda seguir adelante con otro tipo de financiación para que se pueda justificar por qué requieren estos recursos. Estas son las maneras principales en las que nos podemos imaginar eso de para el futuro, para seguir financiando los proyectos. Perfecto, muchísimas gracias, Rachel. La medición de los impactos es la clave para que encontremos fuentes de financiación, lo que es muy importante en todos los niveles, no solo al nivel de las ciudades, sino también en los proyectos para las comunidades. Jen, su proyecto es un proyecto que va más de arriba para abajo. Lo pudieron traer de la idea para los proyectos de los ciudadanos involucrando a la gente. ¿Cómo aumentan los recursos de financiación con estas iniciativas para crecer y cómo le hacen? Tu micrófono está cerrado. ¿Qué tan? Sí, hay un elemento que viene de arriba para abajo, pero lo que incluimos bastante fue plantillas que las agencias climáticas, distritos y las gestoras climáticas debían llenar. Por un motivo, deben sentir algún tipo de motivación, deben enorgullecerse de lo que hacen, porque ya lo dije, son 7 distritos, hay un ambiente competitivo. Si quieren, por ejemplo, requieren una financiación del Estado, ciudad, etcétera, y nos encanta esa competencia. A propósito, queríamos demostrarles que teníamos un sistema trimestral y también pruebas que estaban funcionando ya desde hace 3 años y queríamos que ellos llenaran estos huecos y que se sintieran orgullosos de esto. Entonces, para destrabar lo que era la financiación local, como ya se los dije, en esta ciudad integrada, pero también para que los participantes se sintieran animados. Y con frecuencia vemos que la oficina de la alcaldía o el ayuntamiento vienen y se candidatan. Y hay tantos, tantos. Tenemos el Consejo del Norte, el Consejo del Sur, el Consejo Europeo, y somos inundados con pedidos al momento. Entonces, ellos se vuelven responsables por lo que deben hacer. Entonces, con esto les estamos diciendo, ok, nos están escribiendo, están pidiendo esto, deben demostrarnos por qué lo tenemos que escoger y también es un requisito que monitoreen lo que están haciendo para que nos digan qué fue lo que hicieron y así esto se vuelve bastante transparente para todos los participantes, que es parte de lo que queremos lograr. Gracias, gracias, Ben. Exacto. Y hablaste del monitoreo, que me parece un punto bastante importante. Y al hablar de los datos, tenemos el monitoreo y eso está siempre en nuestras mentes. Quiero pasar a la parte de las preguntas que recibimos a través del chat, especialmente para Mel, para que también nos dé una idea del trabajo a nivel de la ciudad. Recibimos preguntas de que a veces hay una parte, un deseo de la administración de las ciudades para entender las fuentes de datos. ¿Por qué las cambian? ¿Por qué requieren nuevas fuentes de datos? Desde tu punto de vista, ¿cómo pueden aumentar el interés o deseo de las administraciones de las ciudades para ese tipo de iniciativas? Por favor, ¿cómo podemos alentar a las ciudades administrativas para que deseen nuevos datos? Creo que para mí lo principal es el feedback que nosotros vemos en el trabajo que estamos haciendo, porque eso nos muestra si está funcionando o no. Y los datos pueden hablar realmente.
sea, por ejemplo, en el monitoreo del inventario de gases de efecto invernadero o en los datos de transporte, estamos tratando de hacer esas reducciones, pero si después los datos dicen que no está funcionando, hay que cambiar. O sea, decir, bueno, claramente necesitamos un nuevo plan. Yo pienso que eso es lo principal, lo más interesante que podemos tener a partir de los datos. Y para las administraciones también, porque muchas veces hay poca gente disponible trabajando en esto, o sea que tenemos que ser lo más eficientes que podamos. A través de eso queda mucho más fácil nuestro trabajo. Excelente. O sea que el feedback realmente muestra la importancia de tener los KPIs, los indicadores correctos para evaluar el rendimiento de cada producto, digamos. Brian, ¿ustedes qué métricas utilizan en esta perspectiva? ¿Qué clase de indicadores, de KPIs utilizan para evaluar el impacto de este tipo de proyectos basados en datos? Gracias por la pregunta, Daniela. Con relación a lo que decía Mel también, yo pienso que sí, la inversión en las ciudades también necesitan algunas políticas. Nosotros siempre pedimos que los legisladores lleven adelante más acción a partir de esto. Yo pienso que con relación a las métricas que utilizamos, tratamos de utilizar los indicadores que impacten directamente los proyectos. Entonces, en cada trimestre, por ejemplo, habría que hacer una medición general y esto va a hacer una gran diferencia. Hay algunos programas en los que tuvimos ese desafío. Hay algunos programas donde queremos ser más sostenibles y colocamos algunas métricas que indiquen el éxito de un proyecto. En primer lugar, tenemos los fondos adicionales. Queremos entender cómo, por ejemplo, las ayudas pueden ayudar, las subvenciones, por decir así, pueden ayudar. Entonces, para cada dólar que se coloca en esa financiación, tenemos que ver cuál es el impacto y queremos tener un dólar adicional para la participación en ese programa. Eso es una forma interesante de poder ampliar las operaciones, el impacto que se está colocando. Otra métrica que se ha utilizado varias veces y se ha mencionado acá serían las alianzas. Sabemos que eso es clave para poder crear la acción climática y también para tener un enfoque más sistémico a los diferentes sectores del cambio o factores del cambio climático. Eso vamos a verlo con entidades de impacto social, con instituciones. Sabemos que la financiación es excelente, pero tener alianzas que tengan un alto nivel, que puedan ampliar el impacto, ayuda muchísimo. Y también está la capacidad. Nosotros, por ejemplo, hemos podido añadir 6 personas al equipo para tener un impacto más sostenible. Son talentos que nos ayudan a mantener esta continuidad a largo plazo. O sea que tenemos datos cuantitativos, financiación, alianzas y construcción de capacidades. También pensamos en los datos cualitativos, o sea, nuestros datos están realmente ayudando en lo que nosotros queremos. Queremos seguir trabajando de esa manera con los fondos y ojalá podamos seguir trayendo mejor impacto para las diferentes ciudades. Muy bien, muchísimas gracias, Brian. Antes de pasar a la siguiente pregunta que tenemos aquí en el chat sobre transporte, yo quisiera preguntarle también a Hannah lo siguiente. Hannah, has trabajado con muchas ciudades. ¿Qué clase de métricas buscan las ciudades por lo general? ¿Solamente la cuestión de gases de efecto invernadero u otras métricas? Bien. ICLEI Estados Unidos ha estado trabajando realmente con varias estrategias de mitigación, pero nosotros queremos enfocarnos más bien en lo que es adaptación, por ejemplo, equidad. Tenemos un protocolo ahora para ofrecerle instrucciones generales de métricas de calidad, KPIs, para diferentes ciudades, para que puedan medir otras áreas y de esa manera tienen un plan de sostenibilidad más holístico para implementación. Queremos que haya mucha equidad, ¿no? Igualdad es un punto muy importante en estos cambios. Hemos identificado lo mismo en Europa. Ahora estamos tratando de encontrar métricas para medir lo que es el concepto de clima, de transporte, etcétera. Eso está como una gran prioridad en las agendas, notamos, y queremos llevar estos proyectos a otro nivel y para tal es necesario añadir algunas métricas que no sean solamente financieras. Tenemos una pregunta acá de la audiencia.
específicamente sobre datos de transporte. Así que vamos a preguntarle esto a Chaglar. Aquí tenemos a Daniel Romano que dice que los datos de transporte en los países en desarrollo no están en manos del público, sino que están en manos del sector privado. En ese sentido, ¿nos podría comentar un poco más sobre este tema? Bueno, es muy difícil calcular los datos de transporte. O sea, hay algunos enfoques diferentes, pero nunca sabemos exactamente cuál es lo ideal. O sea, tenemos este enfoque en algunas ciudades. A partir de esos datos podemos ver cuáles son las emisiones a partir del transporte. También se puede medir el número de vehículos. Entonces tenemos una estimación a partir de cada vehículo, cuánto sería, y podemos trabajar a partir de ahí. Y otra posibilidad serían herramientas como Google EIE. Entonces, por ejemplo, no podemos saber el modo de transporte solamente a partir del número de automóviles, pero utilizando Google EIE es mucho más fácil también considerar ese factor. Claro, como decía, es difícil saber exactamente las emisiones, pero uno puede tener una idea aproximada. Nosotros hicimos un estudio donde comparamos estos métodos y son bastante parecidos. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Chaglar. Gracias por contestar esta pregunta. Gracias también a Danieli Romano por su interacción aquí en el chat. Creo que estamos por concluir nuestra sesión. Yo quisiera agradecerle aquí a nuestros oradores. En resumen, hoy estuvimos hablando de cuestiones relacionadas a esta última diapositiva de conclusión. ¿Qué es lo que podemos hacer para ampliar estos proyectos basados en datos juntos? Algunos mensajes clave. Las partes interesadas urbanas tienen que estar abiertas a utilizar nuevas fuentes disponibles de datos, como por ejemplo Google EIE, pero también otros instrumentos. Hay más de 100, ¿verdad? Sabemos, así que hay nuevas fuentes de datos que van apareciendo cada día. Eso es interesante. No tenemos conocimiento todavía sobre absolutamente todos esos instrumentos. Por eso es interesante fomentar este tipo de conocimiento. Y además, gente de diferentes backgrounds puede ir profundizándose en todo esto y eso ayuda. O sea, podemos tener un equipo para trabajar en algunas ideas de diferentes departamentos, trabajando junto con las ciudades y lógicamente estos datos pueden ayudar a crear más compromiso. Mel lo estaba comentando, ¿no? Le preguntamos qué era necesario para tener el compromiso también, la participación de los oficiales de las ciudades y nos decían que es importante ofrecer aquí información buena, correcta para poder avanzar. Otra cuestión es que los datos basados en datos también ayudan. Nosotros sabemos que en este momento de crisis hay que pensar un poco fuera de la caja, como decimos. Estos proyectos son innovadores y pueden ayudar a lidiar mejor y más rápidamente con esta crisis. Otra cuestión aquí es que los proyectos basados en datos y las iniciativas pueden tener acceso a nuevos flujos de finanzas, más innovación, puede tener un impacto financiero mejor, eso hay que recordarlo. Y una reflexión final también es que escuché aquí de muchos de ustedes, de nuestros diferentes oradores, es que no se trata solamente del dato, sino del impacto. ¿Qué es lo que realmente hacemos con esos datos para crear más impacto? Yo pienso que estos son algunos puntos que queríamos dejar como mensajes clave. Quiero agradecerle mucho aquí a nuestros participantes, nuestra audiencia. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, que enviaron sus preguntas, sus comentarios, participaron de las encuestas. Y de hecho vamos a terminar con un Slido más para concluir la sesión. A ver, vamos a ver. Vamos a ver la última pregunta. Equipo de Daring Cities, por favor. Aquí está. Vamos directamente al último. Bueno, vamos a pedir ahora que nuestros participantes y oradores contesten.
con una palabra. ¿Cómo describirían esta sesión? Ojalá los haya inspirado. Pueden contestar aquí, por favor. Inspiración, información, insights. Muy bueno. Técnico, muy bien. Tratamos de no ser súper técnicos, pero queremos realmente hablar de algunos puntos técnicos también. Hablamos de la información de manera general y también más específica. Excelente. Muchas gracias. Ojalá pudiéramos tener más tiempo aquí para seguir discutiendo este tema. Para mí ha sido muy agradable. Yo pienso que la palabra para mí es agradable. Estoy muy contenta porque veo que hay diferentes iniciativas en todo el mundo. Es muy bueno hablar sobre eso en nuestra conferencia de Daring Cities. Bueno, ojalá haya sido una buena sesión para todos ustedes y pueden contar, claro, con ICLEI y con los diferentes aliados que que se conectaron, ¿no? Y que estuvieron aquí. Muchísimas gracias. Vamos a concluir nuestra sesión. Gracias otra vez a nuestros oradores, nuestras oradoras. Y por aquí concluimos. Pedimos que participen también de las siguientes sesiones que vamos a tener en Daring Cities. Muchas gracias. Creo que vamos a dejar aquí a todos los oradores en la pantalla y así nos despedimos.